Por ahora estaban cerca de la cornisa y buscaban un paso, y entonces oyó crecer la voz de Barzai de forma más sonora y estridente. La niebla es muy tenue y la luna arroja sombras sobre las laderas. Las voces de los dioses de la tierra son violentas y áridas. Temen la llegada de Barzai el sabio, porque es más grande que ellos. La luz de la luna fluctúa y los dioses de la tierra danzan frente a ella. Veré danzar sus formas, saltando y aullando a la luz de la luna. La luz se debilita, los dioses tienen miedo. Mientras Barzai gritaba estas cosas, Tal observó un cambio espectral en todo el aire, como si las leyes de la Tierra crecieran ante otras leyes superiores, porque aunque el sendero era más pronunciado que nunca, el ascenso se había vuelto espantosamente fácil y la cornisa apenas fue un obstáculo cuando llegó a tierra y trepó peligrosamente por su cara convexa. El resplandor de la luna se había apagado extrañamente mientras Atal se adelantaba en las neblinas. Monte arriba oyó a Barzai y el sabio gritar entre las sombras. La luna es oscura y los dioses danzan en la noche. Hay terror en la noche, hay terror en el cielo, pues la luna ha sufrido un eclipse que ni los libros humanos ni los dioses de la tierra han sido capaces de predecir. Hay una magia desconocida en Actecla, pues los gritos de los dioses asustados se han transformado en risas y las laderas de hielo ascienden indefinidamente hacia los cielos tenebrosos en los que ahora me sumerjo. Al fin, en la débil luz, he percibido a los dioses de la tierra, y entonces Atal, deslizándose monte arriba con vertiginosa rapidez por sorprendentes pendientes, oyó en la oscuridad una risa repugnante fusionada con gritos que ningún hombre puede haber oído, salvo en el fleguetonte de indescriptibles pesadillas, un grito en el que vibró el horror y la angustia de una vida tormentosa comprimida en un instante atroz. Los dioses de los infiernos exteriores que custodian a los débiles dioses de la tierra. Aparta la mirada, retrocede, no mires, no mires, la venganza de los abismos infinitos. Ese maldito se condenó con ese condenado precipicio, misericordiosos los dioses de la tierra, estoy cayendo al cielo. Mientras cerraba los ojos, se taponaban los oídos y trataba de descender luchando contra la espantosa fuerza que lo atraía hacia desconocidas alturas. Continuó resonando en el Hatekka, en el estallido desconocido en el estallido terrible de los truenos que despertaron a los pacíficos aldeanos de las llanuras y a los honrados ciudadanos Hatek de Nir y de Urtar, haciéndoles detenerse a observar a través de las nubes aquel extraño eclipse que ningún libro había predicho jamás. Y cuando al fin salió la luna, Atal estaba a salvo en las nieves inferiores de la montaña, fuera de la vista de los dioses de la tierra y de los otros dioses. Ahora se dice en los mohosos manuscritos pancóticos que Sansu no descubrió otra cosa que rocas mudas y hielo, al ver que escaló el Hatekla en la juventud del mundo. Sin embargo, cuando los hombres de Utar y de Nir y de Tajet dominaron sus temores y escalaron ese día esa cumbre encantada en busca de Barzai el sabio, encontraron grabado en la roca desnuda en la cima de un símbolo extraño ciclópeo de 50 todos de ancho, como si la roca hubiese sido hendida por un colosal cincel, y el símbolo era semejante al que los sabios descubrieron en esas partes espantosas de los manuscritos panacóticos, tan antiguos que no se pueden leer. Eso encontraron. Jamás llegaron a encontrar a Barzai el sabio, ni consiguieron convencer al santo sacerdote tal para que rezase por el descanso de su alma. Y todavía hay gentes de Ultar, de Nir y de Hatek tienen miedo de los eclipses y rezan por la noche cuando los válidos vapores ocultan la cumbre de la montaña y la luna. Por encima de las neblinas de Hatekal, los dioses de la tierra danzan a veces con melancolía, porque saben que no corren peligro y les encanta venir a la desconocida Kadat en sus naves de nube a jugar como antaño, como hacían cuando la tierra era nueva y los hombres no escalaban las regiones inaccesibles. Azatoth.
Cuando el mundo se sumergió a la vejez, la maravilla rehuyó la muerte de los hombres. Cuando ciudades grises se elevaron hacia cielos velados por el humo torres altas, temibles y feas, a cuya sombra nadie podía soñar sobre el sol ni las paredes floridas de la primavera. Cuando el conocimiento despojó a la tierra de su manto de belleza y los poetas no cantaron sino a distorsionadas fantasmas vistos a través de ojos fatigados e introspectivos, cuando tales cosas tuvieron lugar y los deseos infantiles se hubieron esfumado para siempre, hubo un hombre que empleó su vida en la búsqueda de los espacios hacia los que habían huido los sueños del mundo. Poco hay consignado sobre el nombre y procedencia de este hombre, ya que eso correspondía exclusivamente al mundo despierto, aunque se dice que ambos eran oscuros. Alcancé a saber que vivía en una ciudad de altos muros donde reinaba un estéril crepúsculo y que su afanada y que se afanaba todo el mundo siempre entre sombras y alborotos, volviendo a casa por la tarde a una habitación cuya ventana no daba a campos y arboledas, sino a un penumbroso patio hacia el que muchas otras ventanas se abrían en sombría desesperación. Desde que al feizar no se divisaba sino muros y ventanas, a no ser que uno se inclinara mucho para escudriñar hacia lo alto, hacia las pequeñas estrellas que pasaban, y dando que los muros desnudos y las ventanas conducen rápido a la locura, al hombre que sueña y lee demasiado, el inquilino de este cuarto solía asomarse noche tras noche escrutando a lo alto para deslumbrar alguna fracción de cosas que estaban más allá del mundo despierto y de la grisura decía elevada de ciudad. Con el paso de los años fue conociendo a las estrellas de curso lento por su nombre y a seguirlas con la fantasía, cuando con pesar se deslizaban fuera de su visita, hasta que al fin de su mirada se abrió a la multitud de paisajes secretos cuya existencia no llega a sospechar el ojo mundano, y una noche salvó un tremendo abismo, y los cielos repletos de sueños se arrojaron hacia la ventana del solitario observador para mezclarse con el aire viciado de su alcoba y hacerle partícipe de sus fabulosas maravillas. A ese cuarto llegaron extrañas corrientes de medianoche violentas, resplandeciendo con polvo de oro, torbellinos de oro y fuego remolinándose desde los más lejanos espacios, cuajados por perfumes de más allá de los mundos. Océanos opiáceos que se derramaron allí, alumbrados por soles que los ojos jamás han observado, cogiendo entre sus remolinos extraños delfines, ninfas marinas de profundidades olvidadas. La infinitud silenciosa giraba en torno al soñador, arrebatándole sin tocar siquiera el cuerpo que se asomaba con rigidez a la solitaria ventana, y durante días no asignados por los calendarios del hombre, las mareas de las lejanas esferas lo transportaron gentiles a reunirse con los sueños con los que tanto había porfinado, los sueños que el hombre había perdido, y en el transcurso de multitud de ciclos tiernamente lo dejaron durmiendo sobre una verde playa al amanecer, una ribera de verdor fragante con los capullos de lotos y sembrado de rojos calamitas. El miedo que acecha. 1. La sombra en la chimenea. Los truenos se estremecían en el aire la noche que fui a la mansión abandonada, en lo alto de la montaña de las tempestades, a buscar el horror oculto. No iba solo porque la temeridad no formaba parte entonces de ese amor a lo grotesco, y lo terrible que ha acogido por carrera la búsqueda de horrores extraños en la literatura y en la vida. Venían conmigo dos hombres fieles y musculosos a quienes había mandado llamar cuando llegó el momento, hombres que desde hacía mucho tiempo que acompañaban en mis horribles exploraciones por sus aptitudes singulares. Salimos del pueblo y secretamente a fin de evadir a los periodistas que aún quedaban después del tremendo pánico del mes anterior, la muerte solapada y pesadillesca. Más tarde pensé, podría ayudarme, pero en ese momento no les quería a mi alrededor. Ojalá me hubiese impulsado Dios a dejarles compartir esa búsqueda conmigo.
Para no haber tenido que sobrellevar solos en secreto tanto tiempo por temor a el mundo me creyese loco o enloqueciese todo el ante las demoníacas implicaciones del caso. Ahora que me he decidido a contarlo, no sea que el musitarlo en silencio me convierta en un maníaco. Aquí sí. Quisiera no haberlo ocultado jamás, porque solo yo, sé qué clase de horror se ocultaba en esa montaña espectral y desolada. Anduvimos en un pequeño automóvil millas de montes y bosques primordiales hasta que nos detuvo la boscosa ladera. El campo tenía un aspecto más siniestro de lo habitual. De noche y sin la, de noche y sin la acostumbrada multitud de investigadores, así que a menudo nos sentíamos tentados de utilizar las lámparas de acetileno, pese a que podían llamar la atención, no resultaba un paisaje saludable a oscuras. Creo Creo que habría advertido su morbosidad, aun cuando hubiese ignorado el terror que allí acechaba. No había animales salvajes, son prudentes cuando la muerte anda cerca. Los viejos árboles marcados por los rayos parecían anormalmente grandes y retorcidos y prodigiosamente espeso y febril el resto de la vegetación, mientras que unos extraños montículos y pequeñas elevaciones en tierra cubierta de maleza y fulgurita me hacían pensar en serpientes y cráneos humanos hinchados y de proporciones gigantescas. El horror había estado oculto en la montaña de las tempestades durante más de un siglo. De esto me enteré prontamente por las noticias de los periódicos sobre la catástrofe que había hecho que el mundo se fijara en esta región. Se trata de una apartada y solitaria elevación de esa parte de Catskills, donde la civilización holandesa penetró débil y transitoriamente en otro tiempo, dejando el retroceder unas cuantas mansiones ruinosas y una población degenerada de colonos advenizos que erigieron miseras aldeas a las aisladas laderas. Raramente era visitada esta zona por la gente normal hasta que se constituyó la policía estatal, y aún ahora la policía montada se limita a pasar de tarde en tarde. El horror, sin embargo, goza de antigua tradición en todos los pueblos vecinos y es el principal tema de conversación en las tertulias pobres pobres mestizos que a veces abandonan sus valles para ir a cambiar sus cestos artesanales por artículos de primera necesidad, ya que no pueden cazar, criar ganado ni cultivar la tierra. El horror recóndito habitaba en la desierta y apartada mansión martense, la cual coronaba la realzada pero gradual eminencia cuya propensión a las frecuentes tormentas le valió el nombre de montaña de las tempestades, pues durante un centenar de años la antigua casa de piedra rodeada de árboles había sido tema de historias increíblemente descabelladas y monstruosamente horrendas, historias sobre una muerte sigilosa, solapada colosal que borraba el exterior en verano, con gimoteante insistencia. Los colonos advenizos contaban historias sobre un demonio que agarraba a los caminantes solitarios después del anochecer y se los llevaba o los abandonan en un espantoso estado de semidevorado desmembramiento, mientras que otras veces hablan de rastros de sangre que conducían a la lejana mansión. Algunos decían que los truenos sacaban el horror oculto de su morada, y otros que el trueno era su voz fuera de esta apartada región. Nadie creía en esas invenciones contradictorias y disparates con sus incoherentes y extravagantes descripciones de un demonio vislumbrado. Sin embargo, ningún campesino ni aldeano dudaba de que la mansión Martens había daba cobijo a una macabra entidad. La historia local frenaba semejante duda. Sin embargo, cuando corría entre los aldeanos algún rumor especialmente dramático, los que iban a inspeccionar el edificio no encontraban nunca nada. Las abuelas contaban extrañas leyendas sobre el espectro Martens, leyendas referencias a la propia familia Martens.
A la extraña diferencia hereditaria de sus ojos, a sus monstruosas antiguas relaciones y al asesinato que había ocasionado su maldición. El terror que me había llevado a mí al lugar era la súbita y portentosa confirmación de las leyendas más delirantes de los montañeses. Una noche de verano, tras una tormenta de una violencia sin precedentes, la comarca se despertó con una desbandada de colonos forasteros que ninguna ilusión podría haber producido. La horda miserable de nativos chillaba y contaba gimoteando que un horror indescriptible se había abatido sobre ellos, cosa que nadie puso en duda. No la habían visto, pero habían oído tales alaridos en una de las aldeas y que inmediatamente suspiró que la muerte reptante la había visitado. Por la mañana, los ciudadanos y la policía estatal siguieron a los sobrecogidos montañeses al lugar que, según decían, había visitado a la muerte, y en efecto la muerte estaba allí. El terreno en el que se asentaba uno de los pobladores de Colona se había hundido a consecuencia de un rayo, destruyendo varias de las chozas malolientes, pero este daño comprensible se suponía una devastación orgánica que lo volvía significante. De unos 75 nativos que poblaban el lugar, no encontraron ni a uno solo con vida. La tierra revuelta estaba cubierta de sangre y de despojos humanos que revelaban eh, con extrema da elocuencia los estragos de unas garras y unos dientes infernales que infernales. Sin embargo, ningún rastro visible se separaba del lugar de la carnicería. Todo el mundo conviene en seguir en que había ido ocasionado por alguna bestia feroz. A nadie se le ocurrió resucitar la acusación de que tales muertes misteriosas no eran sino sórdidos asesinatos habituales en las comunidades decadentes. Solo cuando descubrieron la ausencia de entre los muertos de unas 28 personas renació tal acusación, y aún así resultaba difícil explicar la matanza de 50 por la mitad de ese número. Por el hecho era que en una noche de verano había caído un rayo de los cielos y había sembrado la muerte en la aldea, dejando los cadáveres horriblemente mutilados, mordidos y arañados. Los los despavoridos campesinos relacionaron inmediatamente esta atrocidad con la embrujada mansión Martens, aunque los pueblos se encontraban a más de 3 millas de distancia. La patrulla de la policía se mostró más escéptica, incluyendo en la mansión tan solo rutinariamente en sus investigaciones, y descartó por completo al encontrarla vacía. Las gentes del campo de los pueblos, no obstante, registraron el lugar con determinación, volcando cuando encontraron en la casa, sordearon los estanques y las fuentes, registraron los matorrales y dieron una batida por el bosque de los alrededores, pero todo fue infructuoso. La muerte no había dejado otro rastro que la misma destrucción. Al segundo día de investigación, los periódicos comenzaron el caso ampliamente. Después de invadir, los reporteros la montaña de las tempestades la describieron con mucho detalle e incluían numerosas entrevistas que confirmaban la historia de horror que contaban las viejas de la comarca. Al principio seguí Al principio seguí las crónicas sin mucho entusiasmo, ya que soy experto en esta clase de horrores, pero una semana después percibí una atmósfera que provocó inexplicablemente mi interés, de manera que el 5 de agosto de 1921 me inscribí entre los reporteros para abordar el hotel de Leffers Corners, el pueblo más próximo de la montaña de las tempestades y cuartel general reconocido de los investigadores. 3 semanas después, la deserción de los reporteros me dejaba en libertad para empezar una exhaustiva exploración de cuerpo con las pesquisas e informaciones detalladas que habían ido recogiendo entre tanto. Así que esta noche de verano, mientras entremecía distante la tormenta, dejé el silencio automóvil, emprendí la marcha con mis dos compañeros armados, recorrí el último trecho sembrado de montículos hasta la montaña de las tempestades, enfocando la luz de una
una linterna eléctrica hacia las paredes grises y espectrales que empezaban a aparecer entre robles gigantescos. En esta morbosa soledad de la noche, bajo la balanceante iluminación, el enorme edificio cuadrado mostraba oscuros signos de terror en el día en el que el día nos llegaba a descubrir. Sin embargo, no experimenté la mayor vacilación, ya que me impulsaba una irrevocable decisión de comprobar cierta teoría. Estaba convencido de que los truenos habían salido de algún lugar secreto, el demonio de la muerte, e iba dispuesto a comprobar si dicho demonio era una entidad corpórea, una pestilencia vaporosa. Anticipadamente había inspeccionado a fondo las ruinas, de manera que tenía bien diseñado mi plan. Escogería como puesto de observación la vieja habitación de Jane Martens, cuyo asesinato desempeñaba un importante papel en las leyendas rurales de la región. Percibía vagamente que el aposento de esta antigua víctima era el lugar más propio para mis propósitos. La habitación, que mediría unos 20 pies de lado, contenía, al igual que las demás habitaciones, restos de lo que en otro tiempo había sido mobiliario. Estaba en el segundo piso, en el ángulo sudeste del edificio, y tenía un inmenso ventanal orientado hacia el este y una ventana estrecha que daba al mediodía. Ambos vanos ambos vanos desprovistos de cristalería y contraventanas. En el lado opuesto del ventanal había una enorme chimenea holandesa con azulejos que representaban al hijo pródigo, y frente a la ventana estrecha una gran cama adosada a la pared. Mientras los amortiguados truenos iban en aumento, dispuse los detalles de mi plan. Primero en el antepecho del ventanal, una junta a otra, tras escala, tras tres escalas de cuerda que había traído conmigo. Sabía que llegaban a una distancia prudente respecto a de la hierba, ya que las había probado. Luego, entre los tres, entramos arrastrando el armazón de una cama de otra habitación y los colocamos de lado contra la ventana. Echamos encima ramas de abeto y nos dispusimos a descansar con nuestras automáticas preparadas, descansando dos mientras vigilaba el tercero. Así teníamos asegurada la huida, fuera cual fuese la dirección por la que apareciera el demonio. Si nos atacaba desde el interior de la casa, estaban las escalas de ventanal. Si venía del exterior, podíamos salir por la puerta y la escalera. Según lo que sabíamos, no nos perseguía mucho tiempo en el peor de los casos. Llevaba yo vigilando de las 2 de la noche a la 1, cuando, a pasar del ambiente siniestro de la casa, la ventana sin protección y los truenos y relámpagos cada vez más cercanos, me sentí vencido por un sueño imbatible. Estaba entre mis dos compañeros. George Burnett se encontraba al lado de la ventana y William Tovey al de la chimenea. Burnett se habría dormido, vencido por la misma anómala somnolencia que sentía yo, de manera que designé a Toby para la siguiente guardia. A pesar de que cabeceaba, era extraño la fijeza con que observaba yo la chimenea. La creciente tormenta debió de influir en mi sueño, pues en el breve rato que me dormí sufrí visiones apocalípticas. Una de las veces casi me desperté, probablemente porque el hombre que dormía junto a la ventana había estirado un brazo sobre mi pecho. No me encontraba lo bastante despierto como para comprobar si Toby cumplía su obligación como centinela, aunque sentía una clara preocupación a este respecto. Nunca había tenido una sensación tan acusadamente opresiva de la presencia del mal. Después debí de quedarme dormido otra vez, porque mi mente salió de un caos fantasmal cuando la noche se volvía espantosa, traspasada de chiflados que superaban todas mis expectativas y delirios anteriores. En aquellos gritos el más profundo terror y agonía humanos arañaban desesperada e incesantemente las puertas del ébano del olvido. Desperté para encontrarme entre la ropa, locura y la burla satánica, mientras repercutía y se retiraba cada vez más hacia perspectivas inconcebibles. Aquella angustia fóbica y cristalina. No había luz, pero por el hueco que se notó en mi derecha comprendí que todavía se había ido. Solo Dios sabía dónde. Sobre mi pecho aún pesaba el brazo del durmiente
poniente de mi izquierda. Luego se produjo un relámpago, el rayo sacudió la montaña entera, iluminó las criptas más oscuras de la añosa arboleda y desgarró el más viejo de los árboles retorcidos. Ante el fusilazo demoníaco del rayo, el durmiente se incorporó de repente y en ese instante la claridad del entorno por la ventana proyectó su sombra vívidamente contra la chimenea, de la que yo no conseguí apartar los ojos un instante. No entiendo cómo me encontró vivo todavía, en mi sano juicio. No me lo explico, porque la sombra que vi en la chimenea no era la de George Burnett, sino ni de ninguna criatura humana, sino una blasfema normalidad de los más profundos cráteres del infierno, una abominación indecible y amorfa que mi mente que llegó a captar por completo, ni, a ni hay pluma que la pueda describir. Un segundo después me encontraba sola en la mansión maldita, temblando, balbuceando. George Bennett y William Toby se habían evaporado sin dejar rastro, ni siquiera de lucha. Nunca más volvió a saberse de ellos. Un muerto en la tormenta. Después de aquella espantosa experiencia en la mansión inmersa en la espesura, tuve que guardar cama, agotado de los nervios, en el hotel de Leffers Corners. No recuerdo exactamente cómo me las compuse para llegar al automóvil, ponerlo en marcha, retornar secretamente al pueblo. No conservo conciencia clara de nada, salvo de unos árboles de gigantescos brazos, el fragor demoníaco de los truenos y sombras caronianas entre los bajos montículos que punteaban y rayaban la región. Mientras temblaba y mediante sobre lo que proyectaba aquella sombra enloquecedora, comprendí que al fin había vislumbrado uno de los máximos horrores de la tierra y uno de esos males innominados de los vacíos exteriores cuyos débiles y demoníacos zarpazos oímos a veces en el borde más remoto del espacio, contra los que la pisadosa limitación de nuestra vista finita nos tiene misericordiosamente eximidos. No me atreví a investigar o identificar la sombra que había percibido un ser había permanecido teniendo entre la ventana y yo. Aquella noche me estremecí cada vez que irremediablemente mi conciencia trataba de clasificarlo. Ojalá hubiese gruñido, ladrado o reído entre dientes. Al menos eso habría aliviado mi abismal terror, pero permaneció en silencio. Había dejado descansar un brazo, un miembro en todo caso, pesadamente sobre mi pecho. Por supuesto, era orgánico, o lo había sido. Jan Martens, cuya habitación había invadido yo, estaba aterrado cerca de la mansión. Debía encontrar a Burnett y a Tovey si aún vivían. ¿Por qué se los habría llevado y me habían dejado a mí? La somnolencia es invencible y los sueños son espantosos. Al poco tiempo comprendí que debía contar mi historia a alguien. De lo contrario me derrumbaría completamente. Ya había decidido no abandonar la búsqueda del horror oculto, porque en mi aturdida ignorancia me parecía que esa incertidumbre era peor que el pleno conocimiento, por aterrador que este pudiera ser, de manera que decidí en mi fuero interno qué camino seguir, a quiénes escoger para hacerle partícipe de mis confidencias y cómo descubrir al que se había aniquilado a los hombres y ha proyectado una sombra pesadillesca. A quienes conocía principalmente de Jeffers Corners era a los periodistas, algunos de los cuales aún seguían acopiando los últimos ecos de la tragedia. Decidí escoger como compañero a uno de ellos y cuanto más lo pensaba, más inclinado me sentía por un tal Arthur Munro, un hombre moreno y delgado de unos 35 años, cuya formación, gustos, inteligencia y temperamento parecían distinguirle como persona que no se sujetaba a las ideas y experimentos convencionales. Una tarde de primeros de septiembre, Arthur Monroe escuchó mi historia. Desde el principio se mostró interesado y comprensivo, y cuando terminé analizó y confrontó la cuestión con gran agudeza y juicio. Sus recomendaciones además fue eminentemente práctica, ya que propuso que aplazaremos nuestra visita a la mansión Marterus hasta haber obtenido más datos históricos y geográficos. A sugerencia suya, salimos en busca de los datos sobre la tierra familiar Martens y descubrimos en busca de datos sobre la terrible familia Martens. Descubrimos a un hombre que poseía un diario maravillosamente ilustrado y ancestral. Hablamos también largamente con aquellos mestizos de
de la montaña que no había oído, en el terror y la confusión, a laderas más remotas y acordamos efectuar antes de nuestra empresa final un registro completo y definitivo de los lugares relacionados con las distintas tragedias de las leyendas de los colonos. Los resultados de esta exploración no fueron al principio muy alentadoras, aunque una vez catalogadas parecieron revelar un dato bastante significativo, a saber que el número de horrores registrados era bastante más elevado en zonas relativamente próximas a la casa, conectaban con ella mediante fincas de espesura morbosamente desarrollada. Es cierto que había excepciones en efecto al horror que había llegado a oídos del mundo había tenido lugar en un espacio pelado, igualmente distante de la mansión y de cualquier bosque vecino a ella. En cuanto a la naturaleza y aspecto del horror oculto, nada pudimos obtener a los asustados y estúpidos moradores de las chozas. Lo mismo decían que era una serpiente, como que se trataba de una gigante, un demonio de los truenos, un murciélago, un buitre y un árbol que caminaba.